y ahora vamos a saludar al jefe de informativos de la 8 Mediterráneo, Vicente Climán. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Paloma? Bueno, pues bien, no ha ido mal la Navidad, ¿no? Hemos descansado. Hemos sobrevivido a ella, que ya es una cosa muy Exacto. importante. Hemos sobrevivido a los cuñados, a los familiares, a los tíos. amigos, a los que no lo son tanto. Exacto. Así que fenomenal. Sí, no ha ido mal. Empezando con energía el nuevo año. Exacto, había que parar un poco para recargar pilas, porque había sido un año bastante intenso, pero ya estamos aquí con toda la carne en el asador, como se dice. Y no solo nosotros, está toda la convulsión política que está, ¿no? Esto no ha cambiado. No, y va a ir a más. Yo creo que va a ir a más. Tú decías que el año 2024 ha sido un año tremendo, informativamente hablando. El 2025 también. Espero que no con cosas tan trágicas como la Dana, o como el incendio de Campanar, o como la explosión en IBI del mes de diciembre. Pero desde luego intenso viene 2025. Aquí la mayor parte de los analistas políticos están haciendo cábalas a ver cuánto va a durar Pedro Sánchez, a ver si antes de no sé qué mes deja el cargo, o si Carlos Mazón también va a tener una vida política más o menos efímera, porque aquí todo el mundo hace cálculos sobre lo que puede suceder como consecuencia de las actividades judiciales que tenemos en marcha y las que van a empezar próximamente. Y por ahí circulan, ya digo, muchísimas teorías al respecto, tanto para uno como para otro, como el presidente del gobierno, el presidente de la Generalitat, y por supuesto ya ni te cuento de Koldo, de Ábalos, de Aldama, de Begoña Gómez. Es que es mucho lío. Bueno. Yo siempre quiero invitar a Vicente Climán porque es quien pone luz sobre todo esto que... Se intenta. Es que es imposible, Vicente, no hay nadie que pueda estar al día de todo eso. Hombre, Solo es tú, normal, ¿no? o yo creo que las personas que nos ven pues tienen otras preocupaciones, tienen otras ocupaciones también, y por tanto no tienen por qué estar tan pendientes de la actualidad política, y más cuando se complica ya con el paso por los juzgados, como lo hacemos los periodistas que vivimos de eso, ¿no? de estar pendientes de la actualidad. Es que lamentablemente ahora todo pasa por los juzgados. Antes la política era otra cosa, pero desde hace ya bastantes años ha empezado a emponzoñarse todo esto, y ahora hemos llegado a un punto en el que prácticamente nada se mueve en política si no pasa antes por un juzgado. Lo que ralentiza, ¿no? Quizá, ¿o qué? Pues claro, si mezclamos asuntos vinculados con la corrupción, con los asuntos propios de la política, pues eso, claro, o no se descubre, y ahora te contaré un caso, o está abocado cualquiera de esos asuntos a acabar en manos de un juez. Corrupción más política, juez asegurado, salvo que no te pillen, salvo que no te descubran. Hoy leía yo una crónica en las provincias en la que hablaba de Rafael Blasco, el exconseller, y decían que parece que han encontrado un dinero en una cuenta que no sabemos si es de él o no es de él, porque en todo caso podría tener que ver con algún asuntillo que no haya sido descubierto. Bueno, que estamos en eso. Conocemos lo que conocemos de los casos que conocemos, pero a lo mejor hay más incluso en alguno de ellos. Bueno, pero antes de entrar en para política... acabar de arreglártelo, exacto, vamos. antes de entrar en política pura y dura, Sí. no había comenzado el año, de hecho, no creo que estábamos aún en el 2024, cuando ha saltado la primera polémica. Hablamos de las campanadas, de las campanadas que pudieron ver en la televisión española, cuando la presentadora pues sacó una estampita, que bueno, que ha sentado mal, ahí la estamos viendo, que ha sentado mal en algunos ámbitos. Sí, hombre, a ver, esto es una provocación. A mí que no me digan que eso lo improvisaron, porque eso no se improvisa. Una vaca, que parece la vaca que ríe, la de los quesitos, pero que es la vaquilla del Grand Prix, un concurso de televisión española, a la que le incrustan el Sagrado Corazón de Jesús. Hombre, si esto no es una provocación, que venga Dios y lo vea, nunca mejor dicho. No ofende quien quiere, sino quien puede. Yo soy de esa teoría. Pero es evidente que se ha pretendido molestar a la gente haciendo una bromita. No, pero es que vamos a ver, las bromitas las haces con tu padre, con tu madre y con tu familia. No las hagas con las cosas que son, o las personas que son especialmente queridas, o las devociones que son especialmente queridas por un gran número de habitantes y de espectadores tuyos también, de habitantes de este país y de espectadores tuyos. Tú no te metes con otras religiones, ¿verdad? Pues entonces, ¿por qué te tienes que meter con los cristianos? Es que los cristianos somos de goma. Está bien lo de poner la otra mejilla, pero hombre, ya está bien también de ponernos a prueba a los que profesamos una fe determinada. Y hablamos en este caso del cristianismo, pero podíamos hablar en otras ocasiones
expresiones del judaísmo, por ejemplo, o de alguna otra religión monoteísta, entre las que normalmente no está nunca la maometana. No es que yo quiera que se metan con Mahoma, ni con Alá, ni con nadie, por supuesto que no. El mismo respeto que yo creo que se debe tener con una religión se debe tener con todas las demás. Pero curiosamente con unas se meten y con otras no. Es que hoy además se cumplen los 10 años del atentado a Charlie Hebdo, la revista satírica francesa, algo más que satírica en ocasiones, que conste que yo me manifesté entonces por la libertad de expresión y en contra del atentado que habían sufrido en París los humoristas de esta publicación. Pero yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que publican, porque son excesivamente provocativas. Una cosa es hacer gracia, una cosa es jugar al límite y otra cosa es pasarte ya 3 pueblos, ¿no? Y intentar molestar por molestar. Y entonces estos señores pues son muy de molestar por molestar, pero aún así tienen derecho a la libertad de expresión y no se puede atentar contra ellos como sucedió ahora hace 10 años. ¿Por qué? Porque había unas caricaturas sobre Mahoma que a algunos, evidentemente terroristas, porque así demostraron ser, pues no les hizo gracia. Nosotros los cristianos no solemos ir por ahí pegándole tiros a nadie porque saquen la estampita del Sagrado Corazón, pero hombre, ya está bien, un poquito de s'il vous plaît, ¿no? Hombre, no ha sentado nada bien, de hecho ya hay 2 denuncias presentadas, Claro, ¿no? Por Actoir y por Abogados Cristianos. Ya veremos qué sucede luego, porque en el gobierno estaban muy por la labor. Además es que, fíjate, la secuencia de los hechos también muchas veces es reveladora. Primero sale el incidente este y a continuación sale el ministro Bolaños diciendo que vamos a rebajar las ofensas a la religión como delito, hasta hacerlo desaparecer prácticamente. Y sin embargo, cuando te metes con Begoña Gómez, que lo ha hecho un juez con mayor o menor acierto en una red social llamándole Barbigoña, haciendo un juego de palabras con la muñeca Barbie y Begoña Gómez, bueno, pues ahí le han dicho de todo, le han presentado una denuncia también, en las redes sociales pues se le ponía a cara de un burro. ¿Dónde está la medida de las cosas? O sea, para meterte con una persona con mayor o menor acierto, porque tampoco has hecho ninguna irreverencia ni has dicho nada extraordinariamente oneroso ni gravoso. Para eso no. Y sin embargo, para meterte con la religión que profesan millones de personas en este país, les guste o no, millones de personas, pues hombre, no está proporcionado esto, no hay coherencia. Hombre, la verdad es que está levantando ampollas en redes sociales, aunque es cierto que en redes sociales pues todo levanta ampollas, todo levanta da igual ampollas, lo que sea. Pero sí que es cierto que la última en pronunciarse, por ejemplo, ha sido Carmen Lomana esta misma mañana, que ha dicho que bueno, que con otras efectivamente pues no se atreven. Pues es que es así, es que es evidente. ¿Te atreves con esta? ¿Por qué? ¿Porque te hace más gracia que las demás? ¿O es que yo, fíjate, hace 3 meses, una cosa así, más o menos 3 meses, hicimos un programa, nos interesa saber aquí en esta casa, dedicado a la libertad religiosa. ¿Existe realmente o no existe? Era el planteamiento que nos formulábamos. Y hablábamos de esto, de las bromas, de las burlas con respecto a una determinada religión que no suelen suceder con respecto a las otras. Entonces, una de las conclusiones a las que es fácil llegar, luego podemos opinar sobre el grado de acierto o no en llegar a esa opinión, pero una de las opiniones a las que podemos llegar es que hay como una gota malaya cayendo sobre lo cristiano así en general, a ver si lo erosionamos un poquito más, a ver si desacralizamos todo, a ver si no acudimos a las procesiones, a ver si nos metemos un poquito con haciendo chistes, cada día un pasito más, con el fin de erosionar o de desacralizar o de incentivar la pérdida de las creencias. Yo creo que deberíamos tener más presente la libertad de las personas y el respeto a la libertad de las personas, de lo que muchas veces nuestros dirigentes lamentablemente tienen por norma. Libertad para todos, efectivamente. Sí. Eso podría ser un buen punto de partida, ¿no? Debería ser una cosa que ya tuviéramos perfectamente el asentada. Respeto y la libertad. Que tengamos todavía, que esto es como los parvulitos, A, B, C, o sea, estamos en el A. La libertad para todos, libertad de conciencia, libertad de expresión, sí, pero con respeto. Con respeto no cuesta nada ser Donde empieza la tuya acaba la mía, ¿no? Más o menos, ¿no? Así es como es. Bueno, más cosas. Empezamos ya con, por ejemplo, el PSOE y lo que está pasando, ¿no? Sí. Que hay gente que se echa un paso a un ladito para que vengan otros, le abre un camino. Lo del PSOE es que desde que está... A ver, el PSOE, hay que tener también el respeto para el PSOE, como para el PP, como para Vox, como para Compromís, como para todas las opciones políticas. Pero es cierto que el PSOE cada vez se parece más a Pedro Sánchez. Desde que está Pedro Sánchez, el PSOE ya no es el PSOE que habíamos conocido los más veteranos desde los años 80 o de los años 70, incluso los más veteranos todavía.
desde Suresnes, y el año 74, cuando Felipe González se hace con el poder, porque antes había dos PSOEs, el PSOE renovado y el PSOE histórico. El PSOE histórico es el que viene de la guerra y se exilia con Rodolfo Llopis, un señor, por cierto, de Callosa del Sarriá, de la provincia de Alicante. Este fue el que luego regresó cuando la transición y quiso hacerse con las riendas del socialismo total aquí en España. Pero se lo opuso el PSOE renovado con Felipe González y Alfonso Guerra, que son los que al final acabaron quedándose con todo el PSOE e incluso integrando al PSP del profesor Tierno Galván. Esta es un poco, en síntesis, la historia reciente del socialismo. Pero de ese socialismo al que tenemos ahora mismo, pues hay serias dudas de que sea una familia cercana. Lo que ha hecho Pedro Sánchez es virar el partido, tal como se conocía, hasta Susana Díaz, que fue su última oponente seria, para convertirlo en algo muy personal, en el que la socialdemocracia ya no es el valor imperante. Ahora el PSOE ya no es internacionalista como lo había sido siempre, sino que se ha convertido en nacionalista, por eso pacta con los independentistas. Es decir, está bien, uno tiene derecho a hacer los cambios que considere su partido y si encima los militantes se lo aplauden, pues estupendo. Pero desde luego este PSOE no es ni parecido al de antes. ¿Y qué está haciendo Pedro Sánchez? Pues terminar de amoldarlo a su propia personalidad. Y para eso pues está cargando a los líderes regionales de su formación política que no son totalmente sanitarias. Empezó en Madrid con Juan Lobato, bueno, no sé si empezó, porque ya llega uno a no saber muy bien cuándo empiezan las cosas y cuándo terminan, pero recientemente hemos visto cómo Juan Lobato se ha hecho a un lado para colocar a un ministro. Bueno, antes Ximo Puig se fue a París, estupendamente cubierto en sus necesidades y las de todos sus colaboradores, a los que ha dejado también muy bien colocados prácticamente a todos, los más íntimos que tenía en la Generalitat, y en su lugar entró Diana Morán. Siempre ministros para sustituir a los varones regionales. Pues ahora, hoy, dos más han dicho adiós. El de Andalucía, que estaba más cantado que el agua, estaba más cantado que el gordo de la lotería, que se tenía que ir, Juan Espadas. Y ahora dicen que irá María Jesús Montero, la ministra, la super todo, porque es número 2 del gobierno, número 2 del partido y en su casa número 1, supongo. Pero y ahora en Sevilla y en Andalucía pues será también número 1. Y el líder Tudanca de Castilla y León. Este también se va y en su lugar va a entrar, por lo visto, también el alcalde de Soria. Es decir, está relevando a todos los líderes regionales que pudieran ser un poquito díscolos con él, y solo quedarán ya dos cuando cambien estos dos de hoy, estos dos que han dicho hoy que se van. Faltará por cambiar dos, el de Aragón, en donde todavía está Lambán. No gobiernan allí porque el que gobierna es Azcón del Partido Popular, pero Lambán tiene mucha preponderancia, no solo en el PSOE, sino en la comunidad de Aragón, de donde fue también presidente, en la que fue también presidente. Bueno, pues ahí lo quieren sustituir, él se va a ir porque está enfermo, pero él tenía alguna posibilidad de relevo próximo que se verá cercenado seguramente porque Pedro Sánchez ha dicho que tiene que ser otra ministra, Pilar Alegría, la que se quede ahí. Vamos a ver qué pasa, porque ahí hay un enfrentamiento, Zaragoza opina una cosa y Huesca otra y Teruel otra, y entonces hay unos líos provinciales tremendos y veremos al final quién se sale. Y el otro es el barón de Castilla-La Mancha, ¿cómo se llama? Paje, Emiliano García Paje. Que ese sí que no hay quien le tosa y no le presentan ningún candidato alternativo porque es el único que tiene mayoría absoluta. O sea que, claro, cargarte a Emiliano García Paje, hombre, cuando pueda se lo cargará. Pero mientras no pueda, pues y para es tontería que iría José Mota. Lo va a tener difícil ahí, porque es muy peleón Paje, ¿eh? Sí. Le planta cara todo el rato. Sí, él no se suele callar demasiado. Dice las cosas a medias, pero las dice. Y en algunos casos las habla con claridad meridiana, el tema de la oposición a la amnistía y a los tratos con los independentistas y a los riesgos que él ve en cuanto a la unidad de España. En eso es todo, es siempre muy, muy claro Emiliano García Paje. Es una de sus líneas rojas, ¿no? Es a partir de ahí. Y es una de sus gracias. Fíjate, cuando hablábamos antes de lo de la vaquilla, el Gran Prix, todo esto, y yo comentaba el otro día a estas horas en el informativo de mediodía, cuando salió esta noticia al día siguiente, cuando lo vimos todos al día siguiente, que el Español acababa de sacar una encuesta con las personalidades más importantes de lo que llevamos de siglo, un cuarto de siglo ya, prácticamente, a nivel mundial y a nivel político español. A nivel mundial, de los seis primeros, 3 eran papas, o son papas.
Esto para que nos demos cuenta. Los españoles dicen que de los 6 líderes mundiales más importantes de estos 25 últimos años, 3 han sido papas. Primero, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, con mucha diferencia sobre el segundo, que era Barack Obama. Después venía Angela Merkel, después otros 2 papas, primero Benedicto XVI y luego Francisco, y por último Tony Blair, el ex premier británico. O sea, de 6, 3 religiosos, papas, máximos líderes de la Iglesia Católica. Tú sigue metiéndote con la vaquilla y con todo esto y el Sagrado Corazón. Y en cuanto a los líderes nacionales, los 6 mejor valorados de la democracia no, de los últimos 25 años, los 2 primeros, Ayuso y Moreno Bonilla, que están en activo en Madrid y en Andalucía, del PP. El tercero me parece que era Paje, o Aznar, ya no lo recuerdo bien. Aznar era Paje y el último Rajoy. Y ya por abajo, pero ya fuera de esos 6, estaba Sánchez. Madre mía. Bueno, pues que se hagan también una idea, cuando los españoles en general sacan como mejor valorados a 5 he dicho, 4 del PP, sí, y 1 del PSOE, y el primero es Ayuso, y Sánchez tiene solo un 3, es decir, no llega ni al 4 ni al 5, el 4 ya casi lo dan como aprobado, porque el 5 lo rebasa muy poquito, solamente en este caso Ayuso y Moreno Bonilla. Pues Sánchez se quedó con un 3, es decir, esto para que nos hagamos una idea de cómo piensan los españoles y qué admiran los españoles y qué les parece que no son comportamientos especialmente ejemplares. Oye, ¿tú vas de rebajas? Yo voy de rebajas. Yo ya he ido, estos pantalones son de rebajas. ¡Hala! Porque fui el otro día porque en determinados sitios se habían... es que luego hablaremos con Galindo, que va a venir, hace tiempo que no viene, yo creo que porque no está de rebajas. Exacto, seguro. Y hablaremos con él sobre las rebajas, las posibles estafas, todas las cosas que pueden pasarnos ahora. Pero hablaré de eso, porque ya como que se ha liberalizado un poco, ¿no? Ya el 7 de enero ya no es ese día romántico. Es que yo creo que ahora, ya, claro, sí, ahora ya no hay que esperar en la puerta ahí agolpados, ahí pegados con la nariz pegada en el cristal, a que por fin abra la puerta Pau Pérez Rico o algunos otros amigos de los comercios especializados. Ahora ya hay rebajas prácticamente todo el año, hay descuentos, bueno, según en qué sitios, pero puedes... las amas y los amos de casa avezados saben perfectamente dónde hay que ir en cada época del año y tienen muy controladas todas estas... Entre paus está la tarde. El día de la Pau. Exacto. Ya verás ahora cuando le digamos que tiene que volver a conectar, a ver cómo lo pillamos. Sé que seguramente ya estará con... Habrá aprovechado y habrá reservado también algún viaje. Seguro. Yo creo que sí, que la ha convencido. Ay, la verdad que sí, mira, pues hay otros temas más amables, como por ejemplo el de las rebajas, pero hay otros que teníamos que seguir hablando. ¿A mí que me dejan los menos amables? Bueno, a ver, es que a ti te ha tocado la parte... Sí, la menos amable, sí. ¿Para qué vamos a decirlo de otra manera? Por ejemplo... Hoy nos levantamos, aparte con las rebajas, con la dimisión del presidente de Renfe. Ya, qué cosa más rara, ¿verdad? Es que es un poco raro eso. Es bastante raro, pero claro, si te pones a revisar el histórico de informaciones sobre Renfe y Adif, que muchas veces se confunden, cada uno tiene su presidente, son compañías. Renfe antes era todo lo que tenía que ver con los trenes, las vías y todo. Luego ya se separaron y Renfe es la empresa que lleva los trenes y las vías, mantenimiento, etcétera, pues esto ya es Adif. Pero el caso es que muchas veces se confunden los trenes. Y el sistema ferroviario español, yo no sé qué le pasa, que cada 2 por 3 tiene averías, especialmente en Madrid, de las estaciones. Madrid-Valencia es una cosa. Y con las que nos enlazan con nosotros y con Andalucía, especialmente. Valencia, Alicante y Castellón y Andalucía. Entonces, pasan muchas cosas con los trenes últimamente. Y oye, y ya sé que no tiene que ver, pero hemos tenido lamentablemente 2 fallecidos más también en la Comunidad Valenciana en las últimas horas con trenes de por medio. Uno en Valencia, en Alfafar, donde siempre, terrible esto, que no haya manera de arreglar ese paso a nivel, y en el barrio de San Gabriel, a la salida sur de Alicante. También ahí parece que ha habido un despiste, una chica que iba con el móvil y, en fin, no sé lo que ha podido pasar, pero todo apunta a que ha habido un despiste. El caso es que noticias ferroviarias últimamente no nos llega ni una buena. Y yo no sé si eso tendrá que ver o no, o si habrá otras razones. El señor ha dicho que se va por motivos personales. También cuando uno se va por motivos personales, pues como sucede con los casos que comentábamos antes de dirigentes del Partido Socialista, dicen, no, yo me voy para no molestar, para no dividir, para no sé qué. Pues muchas veces piensas, y no será que conviene que se vayan para que entre otro
y a estos después los recolocan en otro sitio. Vamos a ver, en las próximas semanas vamos a ver qué es lo que sucede Bueno, no es con el este único... señor y a ver si nos enteramos de cuáles son esas razones personales o si son de otro tipo. Claro, es que no es la única dimisión, porque también hace unos días dimitía, ¿cómo se llama? Jon Antolín. Jon Antolín dimitía Sí. también sin dar explicaciones también, entonces pues bueno, hay algunos partidos como el Partido Popular que están diciendo que pueden ser sospechosas esas dimisiones por la falta de explicaciones. Sí, Jon Antolín era el secretario de Estado de Comunicación y había relevado hacía pocos meses a su antecesor. Y ahora lo relevan a él y la releva una valenciana, Lidia del Canto, que fue directora del periódico Levante, el mercantil valenciano, que estuvo en la última etapa de Ximo Puig como directora de comunicación en la Generalitat. Es una persona muy joven, una mujer muy joven, muy válida, muy vinculada con las nuevas tecnologías y la comunicación online y las versiones digitales de los periódicos y las redes sociales y todo este tipo de cosas que son el futuro. Se desenvuelve muy bien con todo ello, pero ahora se va a un puesto desde el que se tiene que decidir la publicidad institucional de los ministerios, por ejemplo, y la política comunicativa en general de Pedro Sánchez. Como Pedro Sánchez, verdades, no suele decir muchas, pues a Lidia del Canto le va a tocar lidiar con eso. Perdón por lo de lidiar y lidia, pero es que le va a tocar gestionar todo eso y vamos a ver cómo sale de ahí sin abrasarse. Las Kardashian, que nos van a dar ahora lecciones ¿De qué? del Ozempic, ¿no has escuchado? Sí, pero vamos, es que... Lecciones. Exacto, Exacto, muy bien, eso es justo lo que ha dicho que había que hacer. Exactamente, no me he leído el prospecto, pero yo al menos eso lo tengo claro. Que determinadas cosas que dicen determinadas personas me entran por uno y me salen por No, otro. bueno, al menos deberíamos, pues eso, ¿no? Mínimo contrastar. Y si... Las Kardashian de qué viven. Pues no, la verdad es que no lo sé, ¿eh? No sí, sé. bueno, de ser influencers y estas cosas, claro, hay gente que paga por... Ya, es que hay gente que vive de ser influencer. Ya, Mucha. ya. Nosotros no, ¿eh? No, Nos hemos lo equivocado. intentamos, pero no. Ahora hay una carrera, ¿eh? Que es esa. ¿De influencer? Sí. ¿Influencer de fondo? ¿Influencer de vallas? No lo sé, pero te formas para, bueno, pues para vivir de las redes sociales. A ver, está muy bien. Es un trabajo como otro cualquiera. Ya, pero eso yo tengo la sensación de que eso acabará siendo una burbuja. Quiero decir, los que, como tantas otras cosas, ¿no? Que de repente hay un boom, hay una demanda muy grande de determinadas ocupaciones o de determinadas actividades y luego eso se reduce. Ya, pero es atractivo, ¿eh? Hay muchos jóvenes que quieren ser influencers. Sí, claro, Muchos. y toreros antes y cantantes. Ya. Y sí, siempre hay una profesión de moda en la que aparentemente se gana mucho dinero con un esfuerzo relativo, o al menos haciendo cosas que te gustan mucho. Y sí, claro, debe ser bonito ser influencer. Nuestro camino fue el periodismo, lo elegimos hace ya algunos años. Algunos años, tú bastante menos que yo, pero sí. Y ya está. Así es. Pero bueno, más cosas que me puedas contar de inicio político, así como que vengan, que estemos preparados, bueno, pues ¿no? Fíjate, es que enero es un mes siempre muy prometedor. Y especialmente cada 4 años cuando llega el momento del relevo en la Casa Blanca. Donald Trump está a punto de volver a la Casa Blanca el día 20, el día de San Sebastián, que lo celebran mucho en Donosti y lo celebran también en las parroquias dedicadas a este santo. En Valencia, por ejemplo, tenemos una. Bueno, pues ese es el día del relevo al frente de la presidencia de los Estados Unidos. 10 días antes, dentro de nada, el día 10, toca hacer lo mismo en Venezuela. Y al loro que dirían los modernos de hace Los años, modernos de antes, sí. los de antes, al loro, que es de oro, porque puede haber lío. El Mundo González ya ha dicho, está haciendo una gira por diversos países americanos, después de haber pasado unos cuantos meses aquí en España, en Madrid concretamente, ha dicho que va a presentarse para tomar posesión. Maduro, desde luego, ha dicho que el que va a tomar posesión es él y que aquí no entra que no nadie. lo va a dejar entrar. Y entonces está poniendo todos los controles habidos y por haber para evitar que vaya. Pero el Mundo González ha llegado a decir que podría ir acompañado de algún líder hispanoamericano, e incluso Felipe González se ofreció en su momento a acompañarle también. O nos detienen a todos o lo nombran a este señor presidente. Y ahora, que es, me imagino, lo que estarás viendo en internet, el Mundo González ha denunciado que a uno de sus familiares lo han detenido. Sí, que unos hombres encapuchados han secuestrado a su yerno cuando dejaba a sus hijos en el colegio. Noticia de las 7 y 8 de la tarde. Cosa que, por otro lado, tampoco nos puede extrañar demasiado. Maduro es como es. Hay familiares del Mundo González en Venezuela. Maduro tiene bien fácil, él o alguien en su nombre o usando su nombre, también podría ser que no fuera una decisión de él, sino de alguien que, oye,
madurista que el propio Maduro, diga, no, a este señor opositor delincuente, porque han pedido la detención de la Fiscalía General del Estado en Venezuela, ha pedido la detención de Edmundo González, ha puesto una recompensa, etcétera, etcétera. Bueno, pues alguno puede haberse ido ya más allá de los cauces legales, aunque no nos gusten porque la ley allí está pervertida, y haya decidido adoptar una medida tan fuerte, tan grave, como el secuestro de una persona, la detención ilegal de una persona. Habiendo familiares de Edmundo González allí, conociendo cómo se las gasta Maduro y los maduristas, pues no, a mí no me sorprende demasiado que haya pasado esto. Al final va a ser bueno el lugar en el que vivimos, ¿eh? En la política, desde luego, es mucho mejor aquí. Desde luego que sí, desde luego que sí. Por mucho que nos quejemos de que hay una tendencia totalizante en algunos comportamientos políticos de algunas personas. Bueno, hoy ha muerto Jean-Marie Le Pen, a los 96 años, el líder de la extrema derecha francesa, el padre de Marine Le Pen, que ahora tiene algunas aspiraciones, bueno, las ha tenido y las volverá a tener seguramente, a ocupar la presidencia francesa. Hay una cierta ola de populismos, porque claro, algún periódico decía hoy también que Jean-Marie Le Pen, haciendo los obituarios correspondientes, había pasado del fascismo al populismo, se había transformado, digamos que una forma más light de llevar los postulados anti-inmigración propios de la extrema derecha a unos ciertos niveles un poco más asumibles, que sería el populismo, ¿no? Bueno, pues en esas andan. Y no son los únicos, porque en Austria, por ejemplo, también hemos visto que el presidente ha encargado que sea primer ministro a un señor de la extrema derecha. Es decir, hay una cierta ola de extremismo de derechas en Europa que encima está siendo instigada especialmente por Elon Musk, que va a ser el todopoderoso asesor áulico y algo más que eso de Donald Trump. Con lo cual, al final todo se ha conectado, Paloma. Oye, ¿te vienes más tardes? ¿No? Porque esto es que no cambia. ¿Me vengo más tarde? ¿A qué hora? Más tardes, otras tardes. En Aquí la 8 necesitamos que estés con nosotros y que nos expliques todas las cosas que están pasando. Haremos lo que podamos. Vale. Muchas gracias, Vicente Climent. Las que tú tienes, jefe de informativos de la 8 Mediterráneo. Nos vamos a publicidad 2 minutos y enseguida regresamos en directo en Aquí la 8.